Los cazadores volvieron de madrugada, confiados, con sus armas, con sus linternas. Dara, la elefanta más grande del sector norte, seguía en el suelo, herida, inmóvil, exactamente donde la habían dejado horas antes. Avanzaron, no vieron nada, no escucharon nada, y entonces Drago salió de la oscuridad. Un rugido explosivo a centímetros de sus caras. 200 kilos de león lanzándose desde las sombras sin que nadie lo hubiera visto llegar. Los cazadores dispararon hacia todos lados y corrieron, sin mirar atrás, sin importar lo que dejaban, sin importar nada excepto salir de esa oscuridad lo más rápido posible. El silencio volvió, y Drago caminó despacio de vuelta hacia Dara. Se echó a su lado, como había estado toda la noche, un depredador, su presa natural, herida e indefensa, y él eligió protegerla. Lo que llevó a Drago a hacer lo que hizo, y lo que esta sabana presenció esa noche en silencio, cambiará para siempre la manera en que entiendes lo que significa un enemigo común. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. En la sabana africana existe un orden. No está escrito en ningún lugar. No lo decidió nadie. Existe desde antes de que cualquier animal que vive en ese territorio pudiera recordar ese equilibrio particular que tiene la naturaleza cuando funciona como debe funcionar, cuando cada cosa ocupa el lugar que le corresponde y cuando ese lugar tiene sentido dentro de algo más grande que cualquiera de las partes. El elefante domina, el león caza en su lugar. Predador y presa en ese equilibrio brutal pero honesto que lleva millones de años sosteniéndose porque ninguna de las partes lo rompe, porque el hambre tiene límites, porque el territorio tiene reglas, porque incluso la violencia más antigua tiene una lógica que la mantiene dentro de lo que el mundo puede sostener. Esa mañana, el orden existía todavía. Dara llevaba 16 años en el sector norte. Los bosques la conocían desde que era joven. Esa elefanta que había llegado al territorio con esa calma particular de los animales que no necesitan demostrar lo que son, porque lo que son se demuestra solo. Con los años había crecido hasta convertirse en lo que era esa mañana, la más grande del sector, la que caminaba por el territorio con esa presencia que hacía que el resto del mundo se reorganizara a su alrededor sin que nadie lo hubiera decidido. Se movía hacia un abrevadero, los otros animales cedían el paso. Cuando Dara se detenía en un sector, los predadores evaluaban si ese momento era el momento correcto para estar ahí y casi siempre concluían que no lo era. No era agresiva. La agresividad es para los que necesitan demostrar algo. Dara no necesitaba demostrar nada. Tenía esa calma absoluta de los que llevan suficiente tiempo en el mundo para saber que el mundo los respeta y que ese respeto no requiere ser exigido. Dara caminaba por el sector norte como todos los días. Drago llevaba 3 años solo. No siempre había sido así. Hubo una manada, hubo un territorio compartido, hubo esa vida particular de los leones que tienen grupo y que dentro de ese grupo tienen un lugar. Pero los leones machos adultos y la soledad se encuentran tarde o temprano, y cuando se encuentran es para quedarse. Había aceptado la soledad con esa indiferencia particular de los animales que han aprendido que el mundo no cambia, porque uno lo preferiría diferente. Se había establecido en el sector sur, ese territorio limítrofe donde la hierba alta daba cobertura suficiente para cazar solo y donde la distancia con los otros predadores era suficiente para que nadie necesitara disputar lo que cada uno había decidido que era suyo. Los guardabosques lo conocían también.
catalogado en los registros con esa precisión metodológica de los que documentan todo. Tamaño, territorio, patrones de movimiento, comportamiento. Sus notas sobre Drago eran consistentes a lo largo de los años. Un solo adjetivo aparecía en casi todos los registros. Impredecible, no en el sentido de peligroso, aunque la distancia seguía siendo necesaria. El sentido más difícil de documentar, que tienen algunos animales que hacen lo que hacen por razones que ningún protocolo de observación logra capturar completamente. Los cazadores llegaron esa tarde sin que nadie los viera llegar. Así llegan siempre, con esa invisibilidad particular de los que han aprendido que la sabana africana tiene ojos en todas partes y que el único momento en que esos ojos no están mirando es el momento que hay que aprovechar. Conocían el territorio, los sectores donde las cámaras de la reserva tenían menos cobertura. Conocían los horarios en que los guardabosques hacían sus rondas. Lo habían calculado todo. Dara estaba en el sector límite, ese espacio entre el norte y el sur, donde el territorio de la reserva se vuelve más difícil de monitorear, donde la hierba alta crecía más densa y donde la visibilidad desde cualquier punto de observación humano era menor. El disparo sonó a las 5:40 de la tarde. Sonido que uno imagina cuando piensa en un disparo en la sabana africana. No fue ese estallido dramático que rompe el silencio de una manera que hace que todo pare. Fue algo más seco, más rápido, el tipo de sonido que llega y se va antes de que el territorio haya terminado de procesarlo. Dara lo sintió antes de entenderlo. Impacto particular que no es como ningún otro impacto, que entra en el cuerpo de una manera que el cuerpo no tiene categoría para clasificar porque nunca había necesitado esa categoría. Intentó seguir caminando. Las patas no respondieron de la manera en que siempre habían respondido. El suelo se acercó de una manera que no era normal. Y Dara cayó. Panta de 16 años, que había caminado por ese territorio con esa presencia que hacía que el mundo se reorganizara a su alrededor, estaba en el suelo, herida, sin poder levantarse, sola en ese sector límite donde la hierba alta crecía densa y donde la noche africana estaba llegando con esa velocidad particular de los atardeceres que no avisan. Los cazadores desaparecieron en la hierba alta. Iban a volver. Lo sabían. Lo sabía también, con esa certeza que no viene de ningún razonamiento, sino del cuerpo. De esa manera en que los animales entienden las cosas más importantes antes de que cualquier proceso consciente pueda confirmarlas. Y en el sector sur, donde la hierba alta daba cobertura suficiente y donde Drago llevaba 3 años siendo exactamente lo que era. Algo en el viento cambió. Drago llegó cuando el sol todavía no había terminado de bajar. En particular, en que la sabana africana cambia de turno, la luz que se vuelve naranja y dorada y que hace que todo parezca más real y más frágil al mismo tiempo, cuando los predadores nocturnos empiezan a moverse y cuando los que dependen de la luz empiezan a buscar dónde estar cuando la luz se vaya. Vino desde el sur, no corriendo, con ese paso suyo deliberado y constante, que no tenía apuro porque los que saben lo que son no necesitan apurarse para demostrarlo. El olor que el viento había traído desde el sector límite, ese componente específico que Drago identificó antes de ver nada, antes de que ninguna otra información confirmara lo que su cuerpo ya sabía. Sangre. Y algo más difícil de nombrar. Ese olor particular que tienen los animales grandes cuando están en el suelo, cuando la posición del cuerpo dice algo que el olor solo no puede decir completamente. Se detuvo a 30 metros de Dara. La miró durante un tiempo largo. Llegar y no intentó moverse, no porque no quisiera, sino porque el cuerpo ya le había dicho varias veces esa tarde que moverse no era una opción que existiera todavía.
Lo miró con esa atención particular de los animales que evalúan una amenaza cuando no tienen manera de responder a ella. Esa calma que no es paz, sino la ausencia de opciones, que dice, no puedo huir y no puedo luchar, entonces solo puedo estar. Drago evaluó. Eso rápido y completo de los predadores que han aprendido a leer situaciones con todos los sentidos simultáneamente. El tamaño de Dara, enorme incluso en el suelo, ese cuerpo que seguía siendo más grande que cualquier cosa que Drago hubiera cazado en su vida. La herida, visible, real, con ese olor que decía exactamente lo que significaba. La posición, vulnerable de una manera que Drago nunca había visto en un animal de ese tamaño. Tanta herida en el suelo era una oportunidad que la sabana africana no ofrecía frecuentemente. Drago lo sabía. Dio un paso hacia ella. Dara no se movió. Otro paso. El territorio entero pareció contener algo. Esa quietud particular que tiene la sabana cuando algo importante está a punto de ocurrir, cuando el equilibrio que siempre existe está siendo evaluado por algo que todavía no ha decidido hacia qué lado inclinarse. Drago estaba a 10 metros, a 5, y entonces paró. Pausa de cazador. No fue ese momento específico en que un predador ajusta la distancia antes del ataque final. Esa distribución del peso que dice el cuerpo ya sabe lo que va a hacer. Fue algo diferente, algo que ninguna de las categorías que Drago había usado durante 3 años de cazar solo en ese territorio tenía nombre para describir. Se quedó inmóvil durante un tiempo que no tuvo medida, mirando a Dara, y Dara mirándolo. Después, ningún observador podría haber predicho. Drago se echó en la tierra, no sobre Dara, no en la posición de un depredador que ha tomado una decisión sobre su presa, a su lado. A 2 metros de ese cuerpo enorme que respiraba despacio, con esa respiración de los que están guardando cada gramo de energía que les queda, porque no saben cuánto tiempo van a necesitar guardarla. El sol terminó de bajar. La africana llegó con esa velocidad que tiene en esa región, no gradualmente, no con esa transición lenta que permite prepararse. De golpe, como si alguien hubiera apagado una luz enorme sobre la sabana y el mundo entero hubiera tenido que ajustarse al mismo tiempo. Drago no se movió. Los otros predadores llegaron antes de la medianoche, primero las hienas, esas 3 que merodeaban el sector límite con esa paciencia calculada de los que saben que el tiempo trabaja para ellos. Con el olor de Dara desde lejos y se acercaron con esa cautela que tienen cuando no están seguros de lo que van a encontrar. Encontraron a Drago, la leona más grande de ese sector, echada junto a la presa más vulnerable que habían olido en semanas. Los números no cuadraban de ninguna manera que tuviera sentido. Un león junto a una elefanta herida no era una ecuación que la experiencia de esas hienas supiera resolver. Se detuvieron. Drago levantó la cabeza. No rugió, tomó postura de ataque, simplemente las miró. Con esa calma suya de siempre, esa manera de comunicar exactamente lo que necesitaba comunicar sin necesitar ningún sonido para hacerlo. Las hienas evaluaron durante un momento largo y se fueron. Después llegaron otros. Un leopardo joven que se acercó desde el este con esa curiosidad cautelosa de los que todavía están aprendiendo qué batallas merecen ser peleadas. Drago lo vio llegar antes de que llegara. Despacio. Ese movimiento que no necesitaba apuro porque la intención era suficientemente clara sin él. El leopardo se fue antes de llegar a 20 metros. Drago volvió a echarse junto a Dara. Dara lo observaba. Con esos ojos enormes y oscuros que habían visto 16 años de sabana africana, que habían visto sequías y lluvias y depredadores y crías y todo lo que ese territorio tenía para mostrarle.
ojos que en ese momento miraban a ese león echado a 2 metros de ella, con esa atención particular de los que están viendo algo que no tienen categoría para clasificar. Un predador que no atacaba, que se quedaba, que defendía. Dara exhaló despacio, de exhalación que no es solo aire, sino algo más. Ese momento en que el cuerpo decide que puede bajar un poco la guardia porque algo en el entorno ha cambiado de una manera que todavía no entiende completamente, pero que siente como real. La noche africana seguía, y Drago seguía ahí. La madrugada africana tiene su propio silencio, no el silencio de la ausencia. La sabana nunca está completamente en silencio. Siempre hay algo moviéndose. Siempre hay algo respirando en la oscuridad. Silencio particular de las horas más profundas de la noche, cuando hasta los animales nocturnos reducen su movimiento y cuando el territorio entero parece hacer una pausa, como si el mundo necesitara ese momento específico para recordar que existe antes de empezar de nuevo. Drago llevaba horas echado junto a Dara, sin moverse, sin cazar, sin hacer ninguna de las cosas que definían su existencia en ese territorio desde hacía 3 años. Ahí, con esa inmovilidad que no era descanso, sino algo completamente diferente, ese estar quieto de los que han tomado una decisión y que no necesitan revisarla. Dara respiraba despacio a su lado. La herida seguía ahí. Ese dolor particular que no desaparece con las horas, sino que se asienta, que encuentra su lugar en el cuerpo y que deja de ser agudo para volverse constante. Ese tipo de dolor que enseña a respirar diferente, porque la respiración normal cuesta demasiado. Guía respirando, y eso era suficiente. Fue Drago quien los detectó primero. No fue un sonido. Los cazadores se movían con esa cautela calculada de los que han aprendido que la sabana africana escucha antes de ver. Fue el olor. Componente específico que Drago había aprendido a reconocer esa misma tarde, cuando el viento lo había traído desde el sector límite antes del disparo. Ese olor particular que tienen los humanos cuando traen armas. Ese componente metálico y químico que no pertenece a ningún registro natural de ese territorio. Drago levantó la cabeza. Giraron hacia el norte con esa precisión de los sentidos que llevan años afinándose, calculando la distancia, la dirección, la velocidad de aproximación. 2, tal vez 3, moviéndose despacio pero con una dirección clara, hacia Dara. Se levantó sin hacer ruido. Ese movimiento particular de los predadores, cuando la situación cambia de una manera que requiere una respuesta diferente. No el movimiento de la caza, no el movimiento de la defensa del territorio. Algo nuevo, Drago mismo no había hecho nunca, y que sin embargo su cuerpo ejecutó con esa naturalidad de las cosas que son correctas, aunque sean nuevas. Miró a Dara durante un segundo. Esos ojos enormes que lo miraban desde el suelo, que habían seguido cada uno de sus movimientos durante las últimas horas con esa atención particular de los que no entienden completamente lo que está ocurriendo, pero que han decidido confiar en ello de todas formas. Drago se movió hacia la oscuridad, despacio, con esa invisibilidad particular de los leones en la noche africana, ese animal que puede pesar 200 kilos y moverse entre la hierba alta sin que nada lo detecte, porque ha aprendido que la oscuridad no es un obstáculo, sino una herramienta. Dara quedó sola. Los cazadores avanzaron confiados, tenían razón para estarlo. Habían calculado todo, la hora, el sector, la ausencia de rondas de los guardabosques en ese punto específico a esa hora específica. Importante. Habían visto a Dara caer esa tarde y sabían que una elefanta herida en el suelo, después de horas sin agua y sin poder moverse, era exactamente lo que necesitaban que fuera. Sus linternas cortaban la oscuridad en haces estrechos.
esa luz que ilumina lo que apunta y que hace que todo lo que está fuera de ese haz sea más oscuro que antes. Avanzaron. 20 metros de Dara, 15. La hierba alta a sus lados, la oscuridad absoluta más allá de sus linternas. De la madrugada africana que no decía nada, que no avisaba, que no alertaba, que simplemente estaba como siempre estaba. 10 metros. Y entonces la oscuridad se movió. Drago había elegido su posición con esa precisión que no necesita ser calculada conscientemente porque viene de algo más antiguo que el cálculo. Esa inteligencia particular de los predadores que leen el espacio antes de ocuparlo, que saben dónde estar antes de saber por qué necesitan estar ahí. Detrás de ellos, había rodeado en la oscuridad con ese movimiento silencioso e invisible, ese arco largo que ninguna linterna había iluminado, que ningún oído humano había detectado, que había convertido la ventaja de los cazadores en exactamente lo contrario de lo que creían que era. Esperó. Ese segundo específico en que la distancia era la correcta, ni demasiado lejos para que el rugido llegara disminuido, ni demasiado cerca para que el movimiento fuera detectado antes de tiempo. No fue un rugido de advertencia, ese sonido calculado que los leones usan para marcar territorio o para alejar competidores. Fue el rugido completo, ese sonido que sale de las profundidades de un cuerpo de 200 kilos y que no tiene volumen suficiente para describirse en palabras porque el volumen es solo una parte de lo que ese sonido hace, a centímetros de sus espaldas. Les dispararon hacia todos lados y corrieron sin mirar atrás, sin importar lo que dejaban, sin importar nada excepto salir de esa oscuridad lo más rápido posible. La sabana los tragó. El silencio volvió. Drago caminó despacio hacia Dara. Se echó a su lado, como si no hubiera ocurrido nada. Esa posición, ese león junto a esa elefanta en la oscuridad africana, fuera simplemente el lugar donde tenía que estar, y que había estado toda la noche, y que iba a seguir siendo su lugar hasta que algo cambiara. Dara lo miró. Ojos que habían visto los cazadores llegar y que habían visto a Drago desaparecer en la oscuridad y que ahora lo veían volver, con esa atención de los que han presenciado algo que no pueden nombrar, pero que entienden de una manera que va más allá de cualquier nombre. El territorio volvió a su silencio de siempre, y Drago cerró los ojos. Por primera vez en toda la noche, el amanecer africano no llega de golpe. Despacio, con esa lentitud particular de las cosas que saben que lo que están a punto de iluminar merece ser visto con cuidado. Primero es solo una línea en el horizonte este, ese primer trazo de luz que no ilumina todavía, sino que simplemente anuncia. El cielo entero empieza a cambiar de turno. El negro absoluto cediendo al azul profundo, el azul profundo cediendo al naranja, el naranja abriéndose al dorado con esa generosidad de los amaneceres africanos que no se guardan nada. Drago lo sintió antes de verlo. Esa señal antigua grabada en años de vivir bajo ese cielo. Esa manera en que el cuerpo reconoce el amanecer antes de que los ojos puedan confirmarlo. Se levantó despacio. Ese cuerpo que había pasado la noche en una posición que no era la suya, ese esfuerzo particular de los músculos que han estado quietos demasiado tiempo y que cuando se activan recuerdan todo lo que la noche les pidió sin pedirles. Miró a Dara. Seguía viva, seguía respirando con esa respiración lenta y constante que había mantenido durante toda la noche. No la respiración de alguien que está bien, sino la respiración de alguien que ha decidido seguir estando. Entrado en algún lugar dentro de ese cuerpo enorme y herido, la cantidad exacta de voluntad que se necesita para que el siguiente respiro ocurra. Los guardabosques encontraron los rastros de los cazadores al amanecer. No los buscaban específicamente.
Era la ronda de siempre, ese recorrido de las primeras horas de la mañana que el equipo hacía todos los días, con esa atención de los que saben que lo que no ven en las rondas es exactamente lo que más importa ver. Rastros eran imposibles de no ver. Ese camino particular que dejan los humanos cuando huyen en la oscuridad sin preocuparse por lo que dejan atrás, cuando el único objetivo es la distancia y todo lo demás deja de importar. Siguieron los rastros, hacia el sector límite, hacia la hierba alta, hacia ese espacio entre el norte y el sur, donde las cámaras tenían menos cobertura y donde esa tarde, aunque todavía no lo sabían, algo había ocurrido que ninguno de ellos esperaba encontrar. Desde lejos, primero fue la silueta de Dara, ese perfil inconfundible de elefanta adulta que no estaba de pie sino en el suelo, y que desde la distancia ya decía algo que los guardabosques tardaron un segundo en procesar completamente, porque lo que decía no encajaba en ninguna categoría de las cosas que uno espera encontrar en una ronda de amanecer. Después vieron a Drago, echado a su lado. El guardabosques más veterano del equipo frenó el jeep sin decir nada, mirando durante un tiempo que nadie supo medir. Ese hombre que llevaba años en esa reserva y que había aprendido que la sabana africana siempre tiene algo más que mostrar, sentado detrás del volante con esa expresión particular de los que están viendo algo que no tienen categoría para clasificar. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo?, dijo finalmente en voz baja. Nadie respondió. La respuesta era obvia, y porque a veces las respuestas obvias no necesitan ser dichas en voz alta para ser reales. Llamaron al veterinario desde el jeep. Mientras esperaban, observaron en silencio esa distancia de seguridad que el protocolo establecía y que en ese momento era también la distancia correcta para no interrumpir algo que ninguno de ellos sabía cómo nombrar todavía. Drago los había visto llegar, con esa atención suya de siempre, evaluando, calculando, procesando esa presencia nueva en su perímetro con la misma precisión con que había procesado todo lo demás esa noche. No se movió. No adoptó postura de amenaza, no rugió, simplemente los miró, con esa calma particular de los animales que han tomado una decisión y que no necesitan defenderla porque la decisión ya es su propia defensa. Dara también los vio. Ojos enormes que giraron hacia el jeep con esa atención lenta de los cuerpos que han gastado demasiado durante demasiado tiempo y que distribuyen su energía con esa economía particular de los que saben que cada movimiento tiene un costo. El veterinario llegó 20 minutos después. La situación desde la distancia. Esa evaluación rápida y completa de los que han aprendido que en este trabajo el primer paso siempre es entender exactamente lo que hay antes de decidir lo que hay que hacer. La herida, el estado general de Dara, la posición y Drago, ese elemento que no estaba en ningún protocolo de atención veterinaria que hubiera estudiado nunca. «Vamos a necesitar que el león se aleje», dijo. El guardabosques veterano miró a Drago. Drago los miraba a ellos. «Vaya a ser tan sencillo», dijo en voz baja. Se acercaron despacio, con esa cautela de los que saben que cada paso en esa dirección es un paso que el animal que tienen enfrente está evaluando, que la velocidad importa, que el ángulo importa, que todo lo que el cuerpo dice antes de que ninguna palabra se pronuncie importa más que cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Drago se levantó cuando estaban a 15 metros. La postura no tenía ninguno de los marcadores que el guardabosques veterano había aprendido a leer en años de trabajo. Era otra cosa. Esa postura de los que están decidiendo, que están midiendo lo que tienen enfrente, contra lo que han decidido que importa y que todavía no han terminado de resolver esa ecuación. El veterinario dio un paso más. Drago retrocedió uno. Lento,
deliberado. Era suya de moverse, que no cedía completamente, sino que creaba espacio. Ese espacio suficiente para que los humanos hicieran lo que habían venido a hacer sin que él tuviera que alejarse del todo. Se detuvo a 20 metros y observó. El veterinario trabajó en silencio. Concentración particular de los que saben que lo que tienen enfrente no admite distracción, que cada decisión en los próximos minutos va a tener consecuencias que se medirán en algo más importante que cualquier protocolo. Evaluó la herida con esa mirada clínica que años de trabajo habían convertido en instinto. La entrada, el ángulo, la profundidad, todo lo que el ojo entrenado puede leer antes de que ningún instrumento confirme lo que ya sabe. Dara lo dejó acercarse. Pudiera resistir. Incluso herida y en el suelo, una elefanta adulta tiene recursos que pocos animales del planeta pueden igualar. Lo dejó acercarse porque algo en esa presencia humana, en esa manera de moverse que no tenía la urgencia de los cazadores ni la cautela del predador, decía algo que Dara procesó antes de entenderlo completamente, que esos humanos habían venido a ayudar. Drago observaba desde sus 20 metros. Sin moverse, tensión suya de siempre, esas orejas orientadas hacia cada sonido que venía del grupo que rodeaba a Dara, esa nariz procesando cada olor que el viento traía desde ese punto, esa manera de estar completamente presente en lo que ocurría sin participar en nada de lo que no era suyo participar. Los guardabosques lo miraban de reojo. Ninguno había visto algo así. En su experiencia, en todos los años de trabajo en esa reserva, en todos los animales documentados y observados y comprendidos, ningún precedente para lo que estaban viendo. Un león que había pasado la noche junto a una elefanta herida, que había defendido ese perímetro contra los predadores nocturnos, que había rugido en la oscuridad para alejar a los cazadores, y que ahora observaba cómo los veterinarios trataban a ese mismo animal sin hacer nada que interrumpiera ese proceso. Era seria, pero no fatal. El veterinario lo confirmó después de los primeros minutos de evaluación. Esa información particular que cambia el peso de todo lo que viene después, que convierte el miedo en algo más manejable, aunque no lo elimine completamente. El proyectil había entrado en el costado izquierdo sin alcanzar ningún órgano vital, doloroso, debilitante, suficiente para derribar a un animal de ese tamaño, pero no lo que los cazadores habían esperado que fuera. Ha tenido suerte, o algo más que suerte. Esa combinación particular de circunstancias que a veces produce resultados que la probabilidad sola no puede explicar del todo. El tratamiento tomó 40 minutos en que Drago no se movió de su posición. Sus ojos siguieron cada movimiento del veterinario con esa atención que no era amenaza, sino algo más difícil de nombrar. Esa vigilancia particular de los que han decidido que algo importa y que van a asegurarse de que lo que importa está siendo tratado de la manera correcta. Dara intentó levantarse por primera vez cuando el tratamiento terminó. No lo logró. El cuerpo todavía no tenía lo que necesitaba para hacer lo que le pedía. En el suelo con esa quietud de los que han intentado y que saben que intentar de nuevo demasiado pronto solo costaría lo que todavía no tienen para gastar. El veterinario se apartó. Miró a Drago durante un momento. Nunca había visto algo así, dijo en voz baja. No a nadie en particular. Espacio entre lo que había visto esa mañana y todo lo que sus años de trabajo le habían enseñado que era posible. Ese espacio donde las cosas que no deberían ocurrir ocurren de todas formas y donde lo único que uno puede hacer es reconocerlas sin pretender que las entiende completamente. El guardabosques veterano asintió despacio, sin decir nada, porque había cosas que no necesitaban ser comentadas para ser reales. Fue entonces cuando Dara volvió a intentarlo.
despacio, con esa deliberación particular de los cuerpos que han aprendido de los intentos anteriores y que aplican ese aprendizaje antes de que ningún proceso consciente lo procese. Las patas delanteras primero. Ese esfuerzo enorme que se ve en cada músculo de un animal de ese tamaño cuando hace algo que normalmente no requiere ningún esfuerzo visible. Se tambaleó, pero se sostuvo, y después, con esa lentitud que tenía el peso de todo lo que había costado esa noche, se puso de pie. Momento específico en que Dara quedó de pie, temblorosa, con esa pata que cedía ligeramente, con ese costado que todavía llevaba el daño de lo que le habían hecho. Nadie en ese claro dijo nada. No porque no hubiera nada que decir, sino porque lo que había que decir era demasiado grande para caber en ninguna palabra que cualquiera de ellos tuviera disponible en ese momento. Drago la vio levantarse. Se quedó completamente inmóvil. Tensión suya que había tenido toda la noche, pero con algo diferente ahora. Algo que los guardabosques que lo observaban desde la distancia no supieron nombrar, pero que reconocieron de esa manera en que se reconocen las cosas que son verdad antes de tener palabras para ellas. Dara estaba de pie, y Drago lo sabía. Dara dio su primer paso, inseguro, hasta que cedía ligeramente con cada apoyo, ese recordatorio constante de lo que había ocurrido la tarde anterior y de lo que iba a necesitar tiempo para dejar de recordar. Pero fue un paso, después otro, con esa concentración particular de los cuerpos que están aprendiendo de nuevo algo que siempre habían sabido, que el suelo sostiene, que las patas responden, que el mundo vertical sigue siendo el mundo que conocen, aunque las últimas horas hayan dicho otra cosa. Mario la observaba desde la distancia, con esa atención clínica que evaluaba cada movimiento contra lo que los próximos días iban a necesitar, la manera en que el peso se distribuía, el ángulo de cada paso, cada señal que decía algo sobre lo que había debajo de lo visible. Lo que veía era suficientemente bueno, no perfecto. La recuperación iba a tomar tiempo, iba a requerir monitoreo, iba a costar algo que solo el tiempo podía pagar, pero suficientemente bueno. Dara iba a seguir. Se había movido. Seguía en esa posición que había tomado cuando los humanos se habían acercado, esos 20 metros de distancia que no eran retirada, sino evaluación. Ese espacio desde donde podía ver todo lo que ocurría sin estar dentro de lo que ocurría. Sus ojos habían seguido cada movimiento de Dara desde el primero, cada intento, cada tambaleo, ese momento en que finalmente se puso de pie, esos primeros pasos inseguros sobre la tierra roja. Los que lo observaban observar, con esa atención particular de los que están presenciando algo que no tienen categoría para documentar, pero que saben que necesitan ver completamente. Dara caminó hacia el norte, despacio, con esa determinación tranquila de los animales que saben hacia dónde van, aunque el cuerpo todavía no esté completamente seguro de poder llevarlos hasta ahí. Un poco más firme que el anterior. Esa manera en que los cuerpos recuperan su memoria cuando se les da el tiempo que necesitan para recuperarla. El grupo de guardabosques la siguió desde la distancia. Nadie hablaba, porque había algo en ese momento que pedía silencio, que pedía ser recibido despacio, sin palabras, como se reciben las cosas que uno sabe que va a llevar consigo durante mucho tiempo. Fue el guardabosques más veterano quien lo vio primero. Se detuvo, dijo en voz baja, en el borde de la hierba alta, a unos 50 metros de donde Dara caminaba hacia el norte. Drago caminaba también, no junto a ella, no a esa distancia de 2 metros que había mantenido durante toda la noche, sino a 50 metros, esa distancia particular que no era cercanía, pero tampoco era alejamiento, que decía algo que ninguno de los presentes supo formular en palabras, pero que todos recibieron de la misma manera,
que seguía ahí. Ya no se había ido. Caminaron así durante casi 1 kilómetro. Dara hacia el norte, Drago a 50 metros, paralelo, constante, con ese paso suyo deliberado que no tenía apuro, porque lo que estaba haciendo no requería apuro. Los guardabosques detrás en el jeep, el sol africano de la mañana iluminando ese territorio con esa luz particular de las primeras horas que hace que todo parezca más real y más frágil al mismo tiempo. Nadie dijo nada durante ese kilómetro. No había nada que decir que no empequeñeciera lo que estaban viendo. Dara llegó al sector norte cuando el sol ya estaba completamente arriba. Se detuvo en el borde de la hierba alta. Ese punto donde el territorio que conocía volvía a ser el territorio que conocía, donde el suelo tenía el olor correcto y donde el viento traía la información correcta y donde el mundo volvía a tener el tamaño que siempre había tenido. Olfateó el aire durante un momento largo, se adentró en la hierba alta y desapareció. Drago se detuvo, exactamente donde estaba, a 50 metros, en ese límite invisible entre su territorio y el de ella, con ese sol africano de la mañana cayendo sobre ese cuerpo que había pasado la noche entera haciendo algo que ninguna ley de la naturaleza había pedido que hiciera. Miraba el punto donde Dara había desaparecido. Un momento corto. Fue ese tipo de pausa que tiene el peso de todo lo que no se dice porque no hay idioma para decirlo. El viento movía la hierba alta donde Dara había entrado. El olor de ella todavía flotaba en ese aire de la mañana. Ese componente específico que Drago había aprendido a reconocer en una tarde y que ahora se deshacía despacio con cada segundo que pasaba. Las huellas de Dara en la tierra roja llegaban hasta ese punto exacto de la hierba y después desaparecían. Las miró. Con esa atención suya de siempre, esa manera de estar completamente presente en lo que tiene enfrente sin necesitar ningún gesto para demostrarlo. El cuerpo quieto, las orejas orientadas hacia el interior de la hierba alta, donde Dara seguía moviéndose, aunque ya no pudiera verla. Esos pasos que se alejaban despacio, ese sonido que con cada metro se volvía más difícil de distinguir del resto de los sonidos de la sabana hasta que en algún momento, entre un paso y el siguiente, dejó de ser distinguible. El guardabosques más veterano no se movió. Nadie en el jeep se movió. Algo en ese silencio, en ese león parado en el límite de su mundo, mirando el punto donde ella había desaparecido, que pedía ser respetado de la única manera que se respetan las cosas que son demasiado grandes para ser interrumpidas. Con silencio. Drago bajó la cabeza despacio. 1 segundo, solo uno. Después se dio la vuelta y caminó despacio hacia el sur, hacia su territorio, hacia su hierba alta, hacia ese espacio que era el suyo y que siempre había sido el suyo, sin apuro, tras, como si lo que había hecho esa noche hubiera sido simplemente lo que había que hacer y ya estuviera hecho. El guardabosques más veterano tardó 3 días en escribir el informe, no porque los hechos fueran complicados. Los hechos eran simples y concretos y los había documentado todos con esa precisión de siempre. El disparo, los rastros de los cazadores, el estado de Dara cuando llegaron, el tratamiento, la recuperación, todo estaba ahí, excepto una cosa, que no sabía cómo escribir, esa parte que había estado presente en cada momento de esa mañana y que sin embargo no encajaba en ningún formulario, en ninguna categoría, en ningún vocabulario que los años de trabajo le hubieran enseñado a usar para describir lo que ocurría en ese territorio. Abrió el informe por 4ª vez. Llegó a la línea en blanco que había dejado 3 días antes. Y escribió: conducta no documentada previamente. Culto solitario. Drago, sector sur, permaneció junto a Elefanta herida durante toda la noche. Repelió predadores nocturnos.
repelió a los cazadores furtivos mediante rugido intimidatorio desde posición de retaguarda. Abandonó el lugar únicamente cuando el animal herido recuperó movilidad. No se registró ninguna agresión hacia Dara en ningún momento. No existe precedente conocido de este comportamiento en la literatura disponible. Leyó lo que había escrito. Dio una línea más, fuera del formato, en el margen, con esa letra pequeña que uno usa para las cosas que importan, pero que no saben todavía dónde van. Hay cosas que ocurren en esta sabana que ningún protocolo puede anticipar. Esta es una de ellas. Cerró el informe. Dara fue monitoreada durante las semanas siguientes. La operación fue exactamente lo que el veterinario había predicho. Lenta, constante, con esa honestidad de las recuperaciones reales que no tienen el dramatismo de las que uno imagina, sino la verdad de las que ocurren de verdad. La pata que había cedido durante los primeros días volvió a ser lo que siempre había sido. El costado que había cargado el daño del disparo fue sanando con esa paciencia de los cuerpos que saben que el tiempo es el único recurso que realmente funciona. Semanas, Dara caminaba con esa presencia de siempre, ese paso que hacía que el resto del mundo se reorganizara a su alrededor. Esa calma que no era indiferencia, sino la seguridad absoluta de los que llevan suficiente tiempo en el mundo para saber que el mundo los sostiene. Drago siguió siendo Drago, solitario, territorial. Ese predador que gobernaba el sector sur con esa presencia que los guardabosques documentaban en los registros con ese adjetivo de siempre, impredecible. Cuando escribían esa palabra, algunos de ellos se detenían un momento antes de escribirla, como si la palabra siguiera siendo correcta, pero hubiera ganado un significado que antes no tenía. Como si impredecible ya no significara solamente lo que habían creído que significaba durante todos esos años. Las cámaras lo registraban en sus rutas habituales, el sector sur, los abrevaderos del límite, donde cazaba solo con esa eficiencia que no necesita ser demostrada porque se demuestra sola. Todo igual que antes, excepto una cosa. Drago había extendido su ruta habitual. No mucho. Unos cientos de metros hacia el norte, hacia el sector límite, hacia ese espacio entre el sur y el norte, donde una noche específica había ocurrido algo que la sabana africana había guardado en silencio. Atardecer, esa hora particular en que la luz cambiaba de turno y en que el territorio tenía ese aspecto específico que solo tiene a esa hora. Se detenía. Miraba hacia el norte durante un momento y volvía, sin cruzar el límite, sin avanzar más de lo que avanzaba. Solo esa parada breve y constante que no tenía ninguna explicación dentro de los parámetros de comportamiento que los registros habían construido para ese animal durante 3 años. Bosques lo anotó con esa precisión de siempre, y debajo, en ese margen que había aprendido a reservar para las cosas que no saben dónde ir, escribió algo que no era científico y que tampoco pretendía serlo. Sigue mirando hacia el norte. Una tarde, semanas después de esa noche, las cámaras del sector límite lo captaron. Drago parado en el borde de su territorio, inmóvil. Sol africano del atardecer cayendo sobre ese cuerpo que había pasado una noche entera haciendo algo que ninguna ley de la naturaleza había pedido que hiciera. La hierba alta moviéndose despacio a su alrededor. El horizonte norte frente a él. Ese horizonte donde en algún lugar que las cámaras no alcanzaban, Dara caminaba con esa presencia de siempre. Drago miraba, sin cruzar el límite, sin avanzar, con esa atención suya que había tenido toda aquella noche y que en ese atardecer seguía siendo la misma. Como si ese límite invisible entre el sur y el norte fuera también el límite entre lo que había ocurrido y lo que seguía ocurriendo
de una manera que ningún registro podía capturar completamente. El viento traía el olor del norte. Drago lo recibió con esa quietud de siempre. Ahí, parado en el límite de su mundo, mirando hacia donde ella estaba, hasta que el sol terminó de bajar y la oscuridad africana volvió a ser lo que siempre era, la que todo lo guarda, la que nada explica.